Los primeros occidentales en visitar el monte Everest reportaron haber visto cisnes volando de noche sobre los picos del Himalaya, algo que ningún ave podía hacer según la ciencia de entonces. Poco después, estas aves fueron identificadas como especies migratorias que partiendo de India cruzaban el Himalaya en primavera para hacer sus nidos en las estepas del Tíbet y regresaban en el otoño. En 2012, utilizando tecnología satelital y sensores atados al cuerpo de las aves, fueron verificados sus vuelos entre los 6.000 y 7.000 metros de altura mientras cruzaban el Himalaya en solo 7 horas de vuelo sin escalas. ¿Qué impulsa a estas aves para ascender casi 2.000 metros cada hora sin detenerse? ¿Por qué tanto esfuerzo para buscar dónde anidar? ¿Por qué no aprovechaban los ascendentes vientos diurnos y por el contrario vuelan de noche teniendo que esforzarse mucho más? ¿Es por ignorancia o tienen otro objetivo en mente? Y entonces también nos preguntamos, ¿cuál es la conexión entre estas aves y libros tan antiguos como el Atharva Veda, donde aparecen con el nombre Hamsa? ¿Será por ellas que los Vedas hablan también de una migración a través de los sucesivos estados de la existencia humana que indefectiblemente llevará a comprender el origen y propósito de la vida? Pero, ¿por qué tendríamos que superar una montaña de obstáculos para llegar a la iluminación, el conocimiento de nuestra verdadera realidad? Para el Advaita Vedanta, alcanzar el conocimiento supremo es un procedimiento similar a esculpir una estatua. El ser humano no necesita convertirse en iluminado, Shivan Mukta, sino que su realidad es permanente, aunque solo se hace visible cuando se limpia del recubrimiento acumulado, y ese revestimiento está formado por pensamientos endurecidos. Y cuando más se cree en estos pensamientos, más difícil es ver la verdad interior. Un momento, ¿la verdad interior no es también un pensamiento? ¿En qué debo creer o no creer para ser libre? Veamos lo que dice el Advaita Vedanta en Tejobindu Upanishad, una obra cuyo nombre significa el poder radiante del punto luminoso, la luz que destruye la ignorancia, la ilusión, según algunos, y la luz que atraviesa la venda que nos impide ver lo que somos, según otros. En este libro, Kumara, más conocido como Subramanian, se pregunta si los sabios afirman que la esencia o Atma es única e indivisible, ¿cómo puede ser que la existencia de Dios esté al mismo tiempo en aquello que es puro y también en lo impuro? Shiva, el padre, afirma que Brahman no es diferente a la Atman o esencia divina existente en todo lo creado, sino que es una única esencia. Y así dice esta obra. Atman es toda existencia, es el mundo entero, todo el conocimiento, toda la ignorancia, todo el espacio, todo el tiempo, todos los Vedas, toda la meditación, los maestros, los cuerpos, las mentes, todo el aprendizaje, todo eso que es pequeño y todo lo que es grande es Brahman. La esencia única e individual es idéntica a Brahman, pero recibe muchos nombres distintos. Esta esencia no tiene origen, es burda y también es sutil, y su forma son todas las formas. La esencia individual una eres tú. Esa esencia es el Padre, es la Madre, el néctar, el hogar, el sol, el campo de cultivo, la tranquilidad, la paciencia, el Om, el resplandor, la verdadera riqueza. Atman es idéntico a Brahman. El Tejobindu Upanishad concibe el Atman supremo como morando en el corazón del hombre, como el centro más sutil de refulgencia que es revelado a los yogis por medio de una meditación profunda después de cumplir ciertas condiciones. Este Atman y su identidad con Brahman es lo que se refiere el mantra Tattvamasi, aquella divinidad suprema eres tú. Es lo único sobre lo que se debe meditar para la libertad absoluta del alma y para la realización del verdadero ser. ¿Cómo es posible la realización del verdadero ser cuando esa esencia se encuentra dentro de un individuo que no es verdadero sino una ilusión? En realidad, Tejobindu Upanishad en el comienzo advierte, incluso para sabios y pensadores, esta meditación es difícil de realizar y difícil de alcanzar, difícil de conocer y difícil de acatar. Difícil de definir y difícil de cruzar. ¿Difícil de cruzar? Antes de continuar, es bueno recordar algunos conceptos de Advaita Vedanta que lo diferencian de otras filosofías. Esta difícil tarea de la que habla Shiva a su hijo es acerca de la liberación del concepto individual de la existencia. Para el Vedanta, el individuo crea el mundo en el que vive trazando conexiones con aquello que observa y piensa. De estas uniones surge el miedo a perder estos vínculos y también surge el deseo de crear nuevas relaciones. Así el individuo queda atrapado en un mundo de pensamientos de rechazo y de apegos.
El liberado o Jivan Mukta es aquel que durante su vida en el cuerpo descubre la realidad de su existencia mediante el autoconocimiento de estas ataduras que producen los pensamientos de rechazo y atracción. La mayor dificultad es que al entender que la causa de estos miedos y deseos son las relaciones, podría concluir que cortar estos vínculos sería el remedio, pero Advaita Vedanta tiene otra idea y también otro culpable. Shiva, con la paciencia del Padre Supremo, escucha a su hijo Kumara, cuyo nombre refiere a un joven adolescente o inmaduro. ¿Por qué inmaduro? Porque su mente persevera en pensamientos de rechazo, de atracciones y orgullo. En otras palabras, Kumara es todo ser humano o aspirante espiritual que todavía es prisionero de sus propios pensamientos. Aquel que se da cuenta de que es trascendente y está más allá del concepto de trascendencia es llamado Jivan Mukta. El que comprende, soy conciencia pura, soy Brahman, sabe y siente que hay un Brahman que está lleno de exquisita bienaventuranza y que él, siendo Brahman, también él es esa bienaventuranza o cualidad de Brahman. Así, un Jivan Mukta, el que siendo esencia individual comprende la totalidad del pensamiento y el no pensamiento, de las cualidades y las no cualidades, tiene la mente clara, está libre de preocupaciones, está más allá del egoísmo, más allá del deseo, más allá del rechazo, más allá de los símbolos, más allá de su cuerpo cambiante, más allá de toda atadura, más allá de la reencarnación, más allá del dualismo, más allá de los tres mundos, más allá de la cercanía y de la distancia. Él es quien se da cuenta, yo soy Brahman, yo soy pura conciencia es lo que yo soy. Y entonces este ser se ilumina y libera y deja de pensar como un individuo limitado. El Tejobindu Upanishad describe al Jivan Mukta, el iluminado, como una persona que se ha dado cuenta de sí mismo, que es puro como el cisne migratorio, Hamsa, que no es desviado por los obstáculos, ni necesita ayuda del viento para cruzar. Un Jivan Mukta tiene autoconocimiento, está firmemente plantado en sí mismo. En el reino de su alma es pacífico, cómodo, amable, feliz, vivo, y todo esto por su propia voluntad. Él es el señor de sí mismo. ¿Por qué aquí también se habla del cisne? Una reciente teoría explica que los gansos y cisnes de la India son muy probablemente especies anteriores a la existencia del Himalaya. Ambos surgieron durante el período llamado Mioceno, y las aves probablemente habían heredado de sus ancestros la ruta de migración, la cual continuaron sin desviarse. Los cisnes y los gansos nunca vieron los obstáculos como obstáculos, sino que siguieron su instinto para encontrar el lugar de su origen. Así, el Jivan Mukta es aquel que sabe que es anterior a este mundo, lo ve pero no choca con él, sino que se eleva por encima de las dificultades porque conoce su origen y sabe su meta. Y esta conciencia total se encuentra al mismo tiempo dentro y fuera de la experiencia del individuo. En los Vedas, el ser humano como hijo de Dios es llamado también por otros nombres, como Subramanian, cercano a lo sabio, Sanmukha, de 6 caras, los 5 sentidos y la mente, Saravana, nacido en el barro de la ribera sagrada, Skanda, de la semilla del transformador, Guruguha, luz de la caverna, Kartikeya, protegido y alimentado por las estrellas Pléyades. Y este ser humano parece que ha olvidado el camino que lo lleva a su origen. Por eso, el camino a recorrer, la ruta migratoria, es llamada sadhana, el camino necesario para reconocer las limitaciones del pensamiento individual. Adi Shankara explica que el Jivan Mukta, debido a que siempre es Brahman, está libre de la conciencia de los objetos externos y ya no es consciente de ninguna diferencia entre el Atman interior y Brahman. Para alguien que ha conocido su verdadera naturaleza, ya no hay sucesivos estados de existencia como antes, ya no es afectado por el mar de la ilusión. Pero también hay otra historia que explica el tipo de meditación que lleva el camino del conocimiento de la realidad. El sabio maestro Ribu responde a su discípulo iluminado, Nidaga, acerca de la liberación, explicando que la idea «yo soy mi cuerpo» es parte de la ilusión del observador, y esa definición del yo como cuerpo es la razón de la esclavitud. Y entonces Nidaga pregunta a Ribu, si todo es de la naturaleza de la existencia conciencia bienaventuranza, y esta es la esencia imperecedera del todo y de todo, ¿por qué se encuentra en este cuerpo limitado en una forma limitada? Ribu responde, no existe tal cosa como tú, ni yo, ni otro, y todo es esencialmente el Brahman absoluto.
En el análisis más profundo de aquel que medita interiormente no hay escrituras, ni principio ni final, ni miseria ni felicidad, ni ilusiones ni cosas que surjan de dioses, ni espíritus malignos, ni 5 elementos, ni adoración ni oración, ninguna oblación, ningún mantra, ninguna maldad, ninguna amabilidad. Nada es verdaderamente real excepto Satchitananda, Brahman. Después de entender esto, no hay ilusión, no hay ningún dicho como conciencia soy yo, tampoco la declaración yo soy Brahman es necesaria. Y luego, tampoco existe la afirmación yo soy el eternamente puro, porque para el ser iluminado no existe todo aquello que se pronuncie con la boca, ni todo lo que la mente piense. Tampoco existe aquello que el intelecto señale, ni todo lo que la conciencia conozca. Todo eso no existe. Entonces no hay yogi ni yoga. Todos son y no son. Ni el día ni la noche. Ni el baño en el río sagrado ni la contemplación. Todos estos son irreales. No hay duda de ello. Sepa que todo eso es no Atma, porque Atma eres tú. Nidagha se pregunta, si todo esto surge de mi conciencia que es individual, ¿cómo voy a encontrar a esa conciencia total? Ribhu continúa, el tiempo, la intuición, lo auspicioso, lo desfavorable, la pureza y la impureza, todo el mundo es la manifestación del único Brahman. Brahman es el ser de todo, él es Atman. No hay otro mundo que el mundo hecho de Brahman. Conócete a ti mismo como una forma de Brahman. Así como no hay vejez en ausencia del cuerpo y no hay maestro en ausencia de discípulos. Así no existe el segundo lugar sin el primero. Donde solo hay verdad, no hay no verdad posible. Donde solo hay no verdad, no hay verdad posible. Si el nacimiento debe implicar la muerte, entonces en ausencia del nacimiento no existe la muerte. Porque si un efecto implica una causa, entonces en ausencia del efecto no hay ninguna causa. Si veo la dualidad como algo opuesto a la no dualidad, entonces en ausencia de dualidad tampoco habrá una no dualidad. Si debe existir lo visto, entonces existe el que ve. Si no existe lo visto, tampoco existe el observador. En ausencia de lo interior no hay exterior. Si debe haber totalidad, entonces la no totalidad estará incluida. Por lo tanto, todo esto no existe en ninguna parte. Ni tú, ni yo, ni esto, ni aquellos existen. No existe objeto de comparación con el verdadero ser. Así, en Jivan Mukta no hay una mente para pensar en lo individual. En el Vishnu Purana existe otra historia 1000 años después de esta enseñanza. Ribhu decidió una vez más ver a su discípulo Nidagha. Cuando llegó a la ciudad, en ese momento el rey encabezaba un desfile de su ejército. Así que había una gran multitud en la calle principal del pueblo. Nidagha estaba cargando algunos materiales para sus rituales, pero cuando vio la multitud en el camino, se hizo a un lado esperando su dispersión. Ribhu también llegó allí vestido como un sacerdote. Al ver a Nidagha parado, solo, lejos de la multitud, Ribhu se le acercó y le preguntó por qué estaba allí. Nidagha dijo, «Oh Brahman, hoy el rey de nuestra ciudad ha organizado una procesión, así que estoy parado aquí esperando la dispersión de la multitud para poder llegar a mi casa en el bosque y ofrecer mi adoración». Ribhu preguntó, «Por favor dime, ¿quién es el rey y quiénes son los súbditos?» Nidagha dijo, «El que monta un elefante es el rey, y los que lo siguen por el suelo son sus súbditos». Ribhu dijo, «Oh Nidagha, me has mostrado al rey y al elefante juntos, pero no mostraste sus cualidades distintivas por separado. ¿Quién es el rey entre ellos y quién es el elefante?» Nidagha dijo, «El que está arriba es el rey y el que está debajo es el elefante». Ribhu dijo, «¿Puedes explicarme qué está arriba y qué está debajo?» Tan pronto como Ribhu terminó sus palabras, Nidagha se subió a sus hombros y dijo, «Mira, como el rey, yo estoy por encima de ti, y como el elefante, tú estás debajo de mí». Ribhu dijo, «Si eres como el rey y yo soy como el elefante, explícame ahora quién eres tú y quién soy yo». Nidagha inmediatamente bajó y cayó a los pies de Ribhu y dijo, «Ciertamente, usted es el gran sabio Ribhu». Ribhu dijo, «Sí, soy Ribhu y he venido a aconsejarte por afecto». A partir de entonces, Ribhu predicó a Nidagha sobre la universalidad del alma y el desarrollo de la visión imparcial y total. Por su predicación, la ignorancia de Nidagha se dispersó y comenzó a ver a todas las criaturas como iguales.
Esta anécdota destaca que Nidaga había olvidado la enseñanza que el sabio Ribu le diera 1000 años antes. Veamos cuál era esa enseñanza. El universo no ha nacido, no ha permanecido y no se ha disuelto. El universo es como la pantalla donde se proyecta Satchitananda, que es no dual. No es afectada por las sombras y formas que se proyectan sobre ella. Algunos podrán decir que este mundo, al ser percibido por los sentidos y la mente, es de hecho como una segunda realidad. Ahora bien, ¿esos sentidos pueden percibir o sentir sin el soporte de la mente? ¿Y qué es la mente sino un conjunto de pensamientos? ¿Y qué es un pensamiento sino una ola en el ilimitado océano de la conciencia única? La ilusión del universo está basada en la mente que lo percibe, y la mente está basada en la conciencia inmutable y eterna del ser total. Y este es el estado de Atman al que las escrituras proclaman con el título de Brahman. Ribu Gita fue uno de los primeros libros leídos por Ramana Maharshi cuando ya se había reconocido como un Jivan Mukta. Inmediatamente recomendó a sus discípulos leer este libro diariamente y dijo: no importa si uno entiende el significado o no, mediante la repetición es posible sintonizar la mente con lo trascendental. Todas las obras de Ramana Maharshi hacen referencia al conocimiento del Ribu Gita y en ellas sintetizó esta enseñanza señalando las 5 clases de ilusiones que impiden esta realización del ser total. Primero, la ilusión de que el mundo es real, la ilusión de que eres el cuerpo individual, la ilusión que eres el hacedor y el experimentador de los sucesos, la ilusión de estar separado del Todopoderoso, la ilusión de que no eres la conciencia pura. Esta última ilusión es el último apego y también el último miedo. Piensas que si te separas de la individualidad te perderás en el vacío sin fin, hasta que un día la luz de la conciencia te recuerda que tú eres el vacío infinito y no hay una conciencia individual. Y este vacío que todo lo ocupa es la conciencia total, y así eres la luz y también la no luz. Eres esa conciencia una. Decir yo soy el cuerpo es un signo de inmadurez. Esto es dualismo. Decir soy el alma individual es no dualismo calificado. Decir soy el sí mismo universal es no dualismo, Advaita. Estos 3 términos, Dhiatma, Jivatma y Paramatma, tienen en común al Atma. Los términos Bur, Bhuva y Swaha en el Gayatri Mantra transmiten el mismo significado. Bur se refiere a la materia mundana, el cuerpo humano. Bhuva representa el principio vital que hace mover el cuerpo, la energía o vibración, y el Atma es resplandor. Los 3 están siempre presentes en ustedes. En consecuencia, ¿qué habría que buscar? Cuando comprendan esta verdad, se darán cuenta de que ustedes ya lo son todo.